alcanzado un acuerdo histórico, un acuerdo definitivo entre la Unión Europea con la Comisión y España y la delegación del Reino Unido en relación a Gibraltar. Durante más de 300 años, Gibraltar ha sido un punto de fricción entre dos naciones. Y durante más de un siglo, una verja de apenas 1,2 kilómetros ha separado familias, economías y culturas. Hoy, esa verja desaparece. Pero su historia es mucho más que una línea en el mapa, es un símbolo de conflicto, resistencia y esperanza. Capítulo 1, el origen del conflicto. Todo comenzó en 1704, cuando una flota anglo-holandesa tomó Gibraltar durante la Guerra de Sucesión Española. 9 años después, el Tratado de Utrecht cedía el peñón a Gran Bretaña. Pero España nunca aceptó del todo esa pérdida. El tratado no incluía el istmo donde hoy se encuentra la verja. Para España, ese terreno sigue siendo suyo. Para el Reino Unido, es parte de Gibraltar. Así nació una disputa que ha durado siglos. Capítulo 2, la construcción de la verja. En 1908, el Reino Unido construyó la verja como una delimitación física. No era solo una barrera, era una declaración de autoridad. España nunca la reconoció como frontera oficial, sino como un puesto de control militar. Durante décadas, la verja fue testigo de tensiones diplomáticas, pero también de la vida cotidiana de miles de personas que cruzaban a diario para trabajar, comprar o visitar a sus familias. Capítulo 3, el cierre total. De la verja. Fue su respuesta al referéndum en el que el 99,6% de los gibraltareños votaron por seguir siendo británicos. Durante 13 años, la verja fue un muro infranqueable. Se cortaron las comunicaciones, el suministro de agua y electricidad, y miles de familias quedaron separadas. Algunos se comunicaban a través de la reja. Otros, como Manolo Vázquez, la saltaron para despedirse de un ser querido. Capítulo 4, la reapertura y la transición. Tras la muerte de Franco y la llegada de la democracia, España suavizó su postura. En 1982 se permitió el paso peatonal, y en 1985 se reabrió completamente la frontera. Pero la verja seguía allí, recordando que la herida no estaba cerrada. Aún así, la vida volvió a fluir. Miles de trabajadores españoles cruzaban cada día para trabajar en Gibraltar. La verja se convirtió en rutina, pero nunca dejó de ser un símbolo de división. Capítulo 5, Brexit y el nuevo escenario. En 2016, el Reino Unido votó por salir de la Unión Europea. Pero en Gibraltar, el 96% votó por quedarse. El Brexit reavivó los temores de aislamiento, y la verja volvió a ser protagonista. Durante 5 años, España, Reino Unido y la UE negociaron un acuerdo para evitar una frontera dura. Finalmente, en junio de 2025, se alcanzó un pacto histórico. Capítulo 6, el fin de la verja. El 11 de junio de 2025, se anunció oficialmente, la verja desaparecería. Se eliminarían los controles físicos, y Gibraltar se integraría en el espacio Schengen. Los controles se trasladarían al puerto y aeropuerto del Peñón. El último muro de Europa continental caía. Y con él, una era de separación. La verja de Gibraltar fue más que una barrera física. Fue una cicatriz en la historia de dos pueblos. Hoy, esa cicatriz comienza a sanar. Y aunque las diferencias políticas persisten, el futuro se construye con puentes, no con muros. Este es el comienzo de una nueva etapa. Una etapa sin verja. Una etapa con esperanza.